La obra está situada sobre el remate del edificio de tribunales de la ciudad de Paraná. Ocupa aproximadamente 2.200 metros cuadrados sobre esa cubierta. Está actuando como una ampliación, es decir, que lo que se está buscando es el desarrollo de la ampliación del edificio original de tribunales, y con una idea de intervención en distintas escalas. Tiene una escala de intervención urbana en la que frente a la plaza cívica es la primera obra que se hace aproximadamente desde los últimos 50 años, entonces se toma la responsabilidad de poder completar el perfil urbano frente a la plaza cívica con una consideración con respecto a las alturas que están ya definidas como parte del patrimonio del ambiente urbano que queda definido por la Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia. Ese tercer piso viene a terminar de conformar esta escala, que ese vendría a ser el primer nivel de complejidad que se aborda. Después tiene una escala de intervención patrimonial, porque estamos trabajando sobre una definición de un edificio que está definido como patrimonio, y todo lo que implica el de intervenir sobre un edificio ya declarado de interés patrimonial, sumado al área completa de la plaza cívica, implica la responsabilidad de poder darle una nueva imagen, impronta, definición al edificio institucional, pero sin perder el carácter que tiene y sobre todo el de reforzar no solamente desde la imagen del edificio, sino todo lo que tiene que ver con la reorganización de las áreas funcionales del edificio de tribunales, sumar estos 2.200 metros cuadrados de más para poder reorganizar las funciones que están dispersas en el resto de la ciudad. La ampliación de oficinas, todas las oficinas del Superior Tribunal, que liberan espacios abajo que son los que van a permitir poder congregar estas áreas que están dispersas en otras propiedades de alquiler. Y también, en coincidencia con lo que era el original salón de juramento, darle un nuevo porte, una nueva escala a ese salón de juramento con una duplicación de su capacidad original y con una definición de espacios más similar a las de un auditorio, que es el uso específico que tenía en su momento, pero que por las condiciones que le permitía el edificio lo hacían restrictivo. El edificio actual, sin este tercer piso que vamos a incorporar, tiene unos 10.500 metros cuadrados. Es un subsuelo, planta baja y 2 pisos altos. Con este tercer piso que agregamos, tercero y último, estamos incorporando 2.200 metros cuadrados al proyecto. En tiempos, el tiempo es prolongado porque no olvidemos que estamos trabajando sobre un edificio que está en funcionamiento, digamos, ¿no? Y que ese funcionamiento prácticamente no se ha visto resentido, salvo los inconvenientes de ruidos, digamos, que ciertas instancias de la obra han ocasionado, pero que básicamente han afectado a los organismos que tenían funciones debajo de la primer parte. Por eso el tiempo, te digo, es prolongado, porque nos obliga a ir trabajando en etapas. Nosotros ya llevamos 1 año y medio, te diría casi, de obras, y estimamos 2 años más para la concreción del tercer piso total. Convengamos que esta instancia que se está cerrando ahora tomó parte del segundo piso ya, y por eso es que se decide dar inicio desde el ala Santa Fe, digamos, que es el único sector donde se veía afectado el segundo piso. La obra va a tener continuidad desarrollando todo el frente hasta terminar en calle Córdoba, pero ya lo que viene ahora, digamos, es todo tercer piso solamente. Costos, bueno, la última licitación, que es la más grande,
o sea, la que prácticamente lleva los 2.000 metros prácticamente, porque lo que se está terminando es lo que era el salón, salió por 61 millones de pesos. A construir ya te digo, en 2 años, es el plazo que se determinó, y con un horario, digamos, reducido en ciertos aspectos, porque si bien se trabaja de 7 a 5 de la tarde, tenemos este inconveniente de los ruidos que no pueden generarse entre las 9 y la 1 para no afectar tanto, digamos. Entonces eso también hace al tiempo y hace al costo, ¿no? Y la arquitecta Diana Silly nos cuenta cómo surge la necesidad de esta obra de ampliación del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. La necesidad surge a partir de una demanda espacial enorme que tiene la justicia acá en la ciudad, que está volcada en los múltiples alquileres o inmuebles alquilados. O sea, a la fecha estamos hablando de 12 inmuebles alquilados en la ciudad. Como capital es la ciudad a su vez que tiene mayor dispersión, digamos. Con esta propuesta de elevación o de construcción sobre el edificio existente, no solo que lograríamos un poquito achicar esta cantidad, sino que también evitar la dispersión, los inconvenientes funcionales que ello implica. Por eso es que empezamos a estudiar esta posibilidad de crecimiento. Y por el momento, si uno pasa por esa tradicional esquina de la ciudad de Paraná, lo que ve sobre el edificio de tribunales es una especie de torre de chapa. Todavía no se entiende bien el concepto para aquellos que no conocen el proyecto completo de ampliación del edificio. Lo que se está haciendo en estos momentos es el auditorio, un salón que va a pasar de una capacidad de 100 personas a 200 personas. Nos va a contar sobre este proceso el arquitecto Rodolfo Castelo. La escala original era para 100 personas, con inconvenientes o con restricciones que el mismo edificio planteaba, que son columnas intermedias que hacían, dificultaban la posibilidad de uso, y a partir de la demolición de la losa que cubría el sector del salón de juramentos original, se pudo duplicar la capacidad y tomar una doble altura acorde justamente a la jerarquía que se pretende darle al espacio de uso como auditorio, y sobre todo por la cantidad de gente que va a albergar. En este momento esta vendría a ser la etapa de construcción del salón de auditorios. Todavía no se ha comenzado con el de las oficinas, o sea que estamos empezando desde el fondo, sobre el ala de calle Córdoba, de calle Santa Fe, y se va a ir creciendo sobre el frente cívico, sobre el frente de la plaza cívica, con el resto de las oficinas que ya que están proyectadas en conjunto como una unidad de remate de todo el edificio. Y como decíamos antes, es algo que vamos a hablar a lo largo de varias notas del programa de hoy, y tiene que ver con los sistemas constructivos y las posibilidades, el abanico amplio de posibilidades que hay hoy en día a la hora de proyectar una reforma o una obra de construcción. A esto nos vamos a referir en esta parte del informe sobre por qué se eligió este sistema constructivo. Trabajamos sobre un edificio existente del cual la información estructural que se tiene es poca y nula. Hubo que hacer chequeos para verlas y verificaciones para ver la capacidad portante del edificio original, y un poco a partir de las posibilidades que se dieron, la alternativa que surge para poder trabajar sobre el edificio es de una estructura liviana que se traduce en un sistema constructivo metálico, que toda la lógica constructiva del edificio, todo el tercer piso, tiene esa definición, y que es la que le da a la imagen, la definición de la impronta del edificio, un edificio con todas estructuras metálicas que lo cierran, y con
todo un cerramiento interior derivado de toda una construcción en seco, es decir, superficies de Durlock, superficies de madera y todos los cerramientos en chapa, más todas las definiciones en vidrio, que digamos que vendría a ser una forma también de definir la imagen del edificio contemporánea, actual, ágil, con una definición moderna, que es lo que se pretendía con respecto a la nueva definición del tercer piso. El sistema utilizado no es estandarizado ni steel frame, ni Durlock, ni madera, sino que es una mezcla de todos estos sistemas de construcción en seco. Todo el sistema es un sistema metálico no estandarizado, fue un diseño específico en el que hubo que trabajar con asistencia directa y permanente de ingenieros, de ingeniería, tanto de parte del proyecto como de parte del desarrollo de la empresa, y la asistencia fue novedosa. De alguna manera creemos que lo que se ha logrado es hacer punta con el desarrollo de una tecnología en la que se logró combinar con el diseño a medida un sistema liviano y ágil, pero no estandarizado. Se hizo específicamente a medida de lo que permitía el edificio. Primera complejidad, es decir, la estructura, lo que permitía levantar desde acá y de esa manera poder ir haciendo todos los cálculos de verificaciones y las definiciones espaciales que van resultando de esto. Yo creo que la importancia primero es el conocimiento de la temática, digamos, o sea, esta área tiene ya más de 20 años de funcionamiento, digamos, ha ido haciendo historia, digamos, en el estudio, en la evaluación de necesidades, digamos, porque acordate que se toma toda la provincia, digamos, el análisis de todos los edificios de la provincia. Entonces, este conocimiento, esta ida y vuelta en la búsqueda de soluciones, etcétera, es lo que me parece también nos va habilitando, digamos, en el desarrollo de estos proyectos complejos, aparte con un equipo de arquitectos con mucha experiencia también, desde el ámbito privado, digamos. Y el arquitecto Pablo Durán, también parte del área de planeamiento del Superior Tribunal de Justicia, nos va a contar cómo fue complementar el patrimonio existente, o sea, el propio edificio de tribunales, con este piso, con este tercer piso y auditorio que se va a construir desde cero. ¿Cómo jugar con el patrimonio? Hay que tratar de imitar lo existente, de desarrollar algo nuevo que haga un contraste. Cómo ensamblar estas dos culturas totalmente diferentes. Bueno, el concepto que se tomó de intervención del patrimonio en este caso es un concepto de diferenciarse de la estructura existente. No hubo intención obvias, digamos, de continuar con la misma línea, sino que la idea era respetar el patrimonio diferenciándose y teniendo hasta un concepto de poder de reversibilidad del proyecto, que la estructura original se tocó lo menos posible y se desarrolló un proyecto contemporáneo que refleja la arquitectura de este momento y respeta a la vez, al diferenciarse, la arquitectura existente. La propuesta consta de un sistema metálico de estructura y por exterior es una chapa T90, T101, que es una chapa utilizada normalmente para revestimientos y de naves industriales y de arquitecturas de este tipo, con la idea de que sea una arquitectura contemporánea, que dialogue a través del contraste con el resto del edificio y se pose sobre él sin fundirse, digamos, sino que sea algo respetuoso entre sí, digamos. Ahora puede parecer tal vez una nave, digamos, forrada en chapa, uno está viendo los espesores de la chapa, está viendo terminaciones que no son normales en este tipo de edificios. Es una obra muy particular, es una de las primeras obras en Paraná de este tipo, para este tipo de funciones, pero se va a ver recién una vez que se agreguen cenefas, terminaciones donde aparezca el vidrio,
aparezca rejas y demás. O sea, la forma se va a completar recién cuando tenga las terminaciones, que son sutiles, digamos, pero son las que le dan la impronta, ¿no? Y como decíamos antes, lo que se ve desde afuera es la predominancia de la chapa. Muchos televidentes que ven proyectar sábado a sábado nos preguntaron qué están haciendo en tribunales, que parece como que están montando un galpón por encima del edificio. Bueno, se nota cierta resistencia tanto de los profesionales como de la gente que observa y mira este tipo de obra a el uso de estos nuevos materiales, como por ejemplo pueden ser los perfiles de metal, el vidrio y la chapa, como es este caso de la reforma de tribunales. Le preguntamos a los profesionales que idearon y pensaron este proyecto si ellos ven también que hay cierta resistencia al uso de nuevos materiales. Sabemos que existe una fuerte prejuicio con este material, con la chapa, con la asociación a casas de escasos recursos o a naves industriales y demás, pero se está trabajando con un nivel de detalle y preciosismo que hacen que ese material, digamos, se transforme en una estética que tiene que ver con lo contemporáneo y que tiende a valorar y a demostrar la función que está albergando. Digamos, no es normal o no es lo más común ver un edificio institucional con este tipo de sistemas o este tipo de envolventes, digamos. Y es una primera aparición de esta estética en la ciudad. Y un edificio judicial tiene una circulación diferente a cualquier otro edificio de oficinas. Supone ciertos circuitos que tienen que ver con fuerzas de seguridad, con traslado de internos. Lo asemeja más quizás a un hospital que a un edificio tradicional. En esta parte de la nota, la arquitecta Diana Silli se va a detener en este punto. Bueno, el edificio se piensa con la especificidad de la temática, digamos, ¿no? La arquitectura judicial podría equipararse con la arquitectura hospitalaria en cuanto a un estudio funcional muy preciso de circulaciones, del tema de la seguridad. No olvidemos que este edificio aloja una alcaidía con un traslado de detenidos, digamos, desde su lugar cuando los trae la policía a las salas de audiencias para los debates y para las audiencias de los magistrados. Por lo tanto, este estudio de circulaciones lleva mucha precisión para justamente no tener situaciones conflictivas, digamos, ¿no? Y hablamos también de circulaciones paralelas, donde se maneja el empleado judicial o el público, digamos, con diferentes niveles de acceso. Todas estas cuestiones deben tenerse en cuenta en el proyecto, por eso hacen al conocimiento de la temática. La decisión justamente de trabajar en este edificio que toma el superior ante la necesidad de resolver la dispersión y los conflictos que esto le acarrea, nos fue transmitida, digamos, a nosotros desde ya hace varios años, digamos, y ha sido, digamos, ya encarado concretamente con la doctora Misahuac, digamos, para la concreción ya en solucionar el edificio propio en esta capital y luego ir volcando situaciones similares, atenciones similares al resto de la provincia también, ¿no?